Hola, bienvenidos al programa Diálogos desde la Frontera. Este es un programa creado por el Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión tenemos a dos distinguidos invitados, al doctor Gustavo Vega, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del Colegio de México, al doctor Eduardo Mendoza del Departamento de Estudios Económicos y coordinador de la Maestría en Economía Aplicada. En esta ocasión vamos a platicar sobre un nuevo libro que el doctor Vega ha publicado recientemente, que se llama México y Estados Unidos, la economía política de libre comercio, antología. Y entonces, entrando en materia, doctor Vega, ¿qué es lo que la lleva a crear este libro? ¿Cuál es el origen que le da a esta antología? Que parece ser, pues recupera toda una serie de trabajos que usted ha realizado y que nos dan una idea de lo que ha sucedido en torno no solamente a la relación comercial con Estados Unidos, sino las relaciones entre México y el país vecino. Así es. Es una serie de publicaciones que se han hecho en el Colegio de México para que investigadores, digamos, consolidados, ya senior profesores, pues un poco producen este tipo de obras dando una idea de cuál ha sido su línea de investigación a través del tiempo. Se originó fundamentalmente para el Centro de Estudios Históricos en celebración de los 70 años del colegio, pero otros centros se han ido sumando a esta idea. Entonces en efecto, es un trabajo, son 10 trabajos de 25 años en el que lo que trato de hacer es rastrear, dar una idea de cómo han evolucionado las relaciones económicas entre Estados Unidos y México, sobre todo desde una perspectiva de, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo los dos países fueron creciendo en una relación de integración económica, en una primera etapa que yo denomino integración silenciosa, no es un término mío, de otro economista, en el que la relación se fue dando por razones geográficas, de complementariedad económica, etcétera, y cómo diversos factores en los 70, 80, nos llevaron a la decisión de que era importante avanzar en una relación más formal, más de una perspectiva de tener instituciones que pudieran guiar la relación a largo plazo, como es el Telecan, que yo creo que es el acuerdo más importante, la iniciativa de política económica más importante que ha tomado el país en los últimos 25 años. Entonces rastreo esto y pues creo que doy una buena idea de cómo interpretarla. Muy bien. Y doctor Mendoza, ¿cuál sería la mayor contribución que usted considera que el doctor Vega hace sobre el conocimiento de los temas de la integración entre México y Estados Unidos? Bueno, como lo menciona el doctor Vega, este libro es una antología de diferentes trabajos acerca de la relación México-Estados Unidos desde los años 60, desde la etapa de sustitución de importaciones, y que navega a lo largo de todo este periodo hasta la actualidad y nos permite conocer tanto los aspectos económicos como de política económica y otro tipo de aspectos geopolíticos, históricos, geográficos, que nos permiten tener una visión bastante completa de cuáles fueron las causas, cómo se dio el Acuerdo de Libre Comercio y cuáles han sido los resultados, tanto los logros que se han tenido como pues, las limitaciones que tiene este instrumento. Entonces, en ese sentido, considero que este trabajo es un libro que compendia todos estos temas y que pues yo auguro que tendrá un éxito a futuro en el sentido de que permitirá a muchos investigadores e interesados del tema en conocer más sobre el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahora creo que me gustaría que ustedes nos comentaran un poco cuál es lo que ustedes consideran que han sido los grandes momentos o las grandes estrategias que han tomado o que han seguido estos países para México y Estados Unidos para lograr un mayor acercamiento, para lograr este nivel de integración al que hemos llegado, especialmente particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto en el cual nunca han sido fáciles las relaciones entre estos dos países, en donde sabemos que ha existido
la confrontación, el conflicto, han sido parte de toda esta historia que hay entre los dos países, pero que posteriormente, cuando se inicia la apertura en muchos otros países, estamos en el contexto de la globalización, Estados Unidos es nuestro vecino, aún y cuando hasta antes de los 80, nuestro comercio internacional era fundamentalmente con ellos, aunque no era tan importante como lo es ahora. ¿Cómo fue evolucionando esta relación entre los dos países? Pues fue evolucionando. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, México trató de establecer un modelo de crecimiento basado en mercado interno, con una idea de crear una industria, un país independiente, autónomo, después de un periodo muy nacionalista que se dio, como sabemos, en el periodo después de la Revolución. Y esto nos llevó a distanciarnos de Estados Unidos y tener políticas diferentes, sobre todo en el ámbito diplomático, conflicto. Pero con todo y todo, en ese modelo decidimos que habría que abrirnos a la inversión extranjera, y al haber hecho eso decidimos invitar capital norteamericano, y esto ya fue creando una relación intensa en que en el sector manufacturero las empresas norteamericanas tuvieron un peso fundamental. Posteriormente, en los 60, con la terminación del programa Bracero, que como sabemos aquí en la frontera llegó mucha mano de obra que de repente se quedó sin de trabajos disponibles, se decidió crear el programa de industrialización fronteriza, que generó otra vez mayor capital norteamericano, empresas, etcétera, y esto generó también otro ímpetu. Y yo diría, después de eso, en los 70, 80, con el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros, México se volvió un país muy estratégico para Estados Unidos, y eso hizo que transformara su visión respecto a nosotros y que se acercara y buscara una relación más estrecha. Y ya posteriormente la crisis de los 80, de la deuda y demás, nos llevó a la necesidad de buscar capital que se había fugado, de recuperar crecimiento, y esto nos llevó fundamentalmente a la idea de que para poder recuperar ese crecimiento era muy importante negociar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Muy bien. ¿Usted, doctor Mendoza, qué opina al respecto? Pues sí, yo particularmente quiero subrayar este aspecto de la crisis de la deuda. Creo que este fue un momento, un parteaguas muy importante para la relación entre México y Estados Unidos, pues digamos, de alguna manera obligó a dar un cambio radical a la visión que se tenía en cuanto al crecimiento económico en México. Digamos, fue el triunfo de las ideas liberales. Digamos, el inicio de políticas multilaterales que después derivaron en lo que sería la integración económica entre México y Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Y fue también una etapa donde México, las autoridades económicas en México dan un viraje hacia una política de estabilización macroeconómica como el elemento central del manejo de la política económica en México. Entonces yo creo que como bien lo señala el doctor Vega, es un proceso que viene desde los 60. Ahí este es un momento, es un parteaguas fundamental, porque digamos obliga a las autoridades económicas en México a replantearse toda la estrategia de crecimiento hacia el futuro, y el Telecán se inserta como uno de los el instrumento fundamental para digamos llevar a cabo esas políticas. Doctor Vega, regresando con lo que usted con el comentario que usted nos hacía sobre esta característica en la relación con México, incluso en todo este periodo en que la relación comercial empieza a darse más cercana, ¿cómo se llega entonces a la negociación del Tratado de Libre Comercio? O sea, ¿cómo se define que esta es una nueva ruta, que vamos a entrar en este convenio con este gran país, nosotros siendo un país pequeño, con toda esta historia detrás? ¿Qué es realmente lo que origina y cuál fue el proceso que sabemos que usted documenta muy bien en su libro? Pues fue lo que decía el doctor Mendoza. La crisis de la deuda fue tan aguda que lo que implicó fue, por ejemplo, la nacionalización bancaria, toda una problemática, fuga de capitales y demás. No recuperábamos crecimiento. Se había dado una etapa de
de distanciamiento y de conflicto con Estados Unidos. Empezamos a negociar acuerdos parciales y demás. Y llega un momento en que, pese a todos los cambios, la política de apertura unilateral, el ingreso al GATT, no logramos recuperar crecimiento y atraer el capital que nos estaba haciendo falta. Entonces llega un momento, a finales de los 80, que con todos los cambios dramáticos que se hicieron en esa época, no había esa posibilidad de recuperar. Y entonces lo que decidimos fue que la única fórmula era negociar un acuerdo que nos diera credibilidad a nivel internacional, en que plantearíamos una nueva estrategia de desarrollo, que adoptaríamos reglas que aceptaríamos a futuro, y entonces se piensa en el Telecan como una solución. ¿Por qué el Telecan? Porque hay un intento, por ejemplo, del presidente Salinas de viajar a Europa para atraer capital, para negociar con ellos. No hay respuesta. También con América Latina, con el Mercosur, tampoco hay respuesta. Y se llega a la conclusión, son los países más viables que nos pueden dar esa ruta y ese crecimiento. Están junto a nosotros, tenemos esta compatibilidad de factores de producción, vamos a hacerlo, y se llega a la conclusión de que el Telecan es la solución para recuperar esa senda. Y yo creo que es un acuerdo muy ambicioso que nos obliga a tener toda una serie de disciplinas en el manejo de como decía el doctor Mendoza, en la estabilidad económica, es decir, a largo plazo. Y bueno, pues el acuerdo sí se consideró en su época un acuerdo muy revolucionario, muy importante, que le dio rumbo al país y que ha sido exitoso. Ya lo podremos discutir un poquito más adelante. Sí, doctor Mendoza, ¿usted qué opina estábamos en el momento en que era imprescindible entrar en este proceso de negociación? ¿Qué podría agregar a lo que ya mencionaba el doctor Vega, por favor? Bueno, sí, yo pienso que el proceso de internacionalización de la economía mundial fue, digamos, la base o fue el contexto en el cual México ya no tenía otra opción más que abrir su economía y, en este caso, integrarse a la economía de los Estados Unidos o generar un acuerdo de integración económica con Estados Unidos y con Canadá. Yo creo que sí era el momento para hacerlo. Hay que recordar también que Canadá y Estados Unidos ya tenían un acuerdo de libre comercio que estaba muy centrado en el comercio interindustrial e intraindustrial, particularmente en el sector automotriz. Yo creo que hay una coincidencia porque considero que para los Estados Unidos, y tanto para Estados Unidos como para México, la reconversión de la industria del automóvil fue fundamental. Esa industria del automóvil que estaba orientada al mercado interno en México, que ya existía desde muchos años antes, se reconvirtió y fue, digamos, la punta de lanza de este acuerdo comercial. Una de las áreas más exitosas que ha tenido en términos del comercio ha sido la industria del automóvil en México. Entonces se dio, digamos, una coincidencia de intereses, obviamente que va más allá de lo económico, político, geográfico, etcétera. Pero sí hubo, digamos, esta coincidencia importante que creo que en esta etapa, en la década de los 80s, pues culminó todo digamos, estas tendencias que había a la integración de América del Norte por parte de Canadá y Estados Unidos, y la necesidad de México de buscar nuevas vías de crecimiento a través de la apertura y de digamos, la intensificación del comercio y la inversión con los Estados Unidos. Me gustaría que ustedes nos pudieran dar su opinión sobre cuál sería el balance después de 20 años en que el Telecan ha sido puesto en funcionamiento. Pues es bastante controversial, sobre todo porque hay otros temas que se le han ligado al Telecan, como el asunto de la migración, propio comercio, nuestra, podríamos decir, dependencia de alguna manera del ciclo económico norteamericano. Entonces sí me gustaría que nos dieran su opinión de cuáles serían los aspectos positivos que ha tenido este acuerdo y cuáles serían los negativos o los que no lograron alcanzar en un momento dado el objetivo como si fueron previstos como tales. Doctor Mendoza. Bueno, el Telecan ha sido un instrumento muy útil porque ha sido parte de toda esta estrategia de estabilización económica en México. La estabilización macroeconómica es innegable que existe y ha existido por largos periodos de tiempo,
con excepción de los lapsos donde hubo un impacto de la crisis económica internacional y de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido podemos decir que la apertura, el acceso a inversión, el acceso a mercados, el tener, controlados el nivel de precios, el gasto público, todo eso ha sido parte de toda una estrategia de estabilización que ha sido positiva, porque obviamente en términos económicos es muy difícil crecer cuando está inestable o desequilibrado una economía. Entonces eso es una cuestión fundamental. También ha tenido muchos logros en términos del comercio, ¿verdad?, que ya sabemos, particularmente en las manufacturas, en automóviles, y pues en la captación, como lo señalaba anteriormente, de inversión extranjera directa. Dicho esto, lo cual es positivo, también podemos decir que el comportamiento de la economía mexicana pues no ha sido lo que se hubiera deseado en términos de crecimiento económico. Entonces, obviamente no podemos achacarle toda la culpa a un instrumento de política comercial. Yo creo que para entender la situación de la economía mexicana hay que analizar toda la política económica del país. Integral, ¿no? Integral. Pero sí podemos ver que sigue habiendo desequilibrios importantes en el sector externo, compensados obviamente con una gran inversión extranjera directa y deuda. Podemos ver también que el crecimiento económico en México en los últimos 25 años ha sido, en términos de poder de paridad de compra y per cápita por habitante, pues alrededor de 1.1%, que no es exactamente lo que se hubiera deseado. Entonces, digamos, hay limitaciones al crecimiento todavía existentes, lo cual nos lleva a pensar en la posibilidad de buscar soluciones alternativas que tienen que ver con los acuerdos comerciales y con toda la política económica de México. Muy bien. Doctor Vega. Pues sí, coincido básicamente con el doctor Mendoza. El TLC nos dio un rumbo, se alcanzaron los objetivos por los que se habían negociado, se incrementaron exportaciones, nos volvimos un país exportador, manufacturas cada vez más de alto nivel de sofisticación. Ya lo mencionó el doctor Mendoza, sector automotriz. El sector electrónico creció mucho, se cayó en 2003, 2004 con el ingreso de China, pero ya volvió a recuperarse. Ahora hay sectores que empiezan a ganar dinamismo, como el de alta tecnología. El sector, por ejemplo, de aeroespacial está ganando mucho terreno en exportaciones. Bombardier, Querétaro se ha vuelto un sector un auge muy importante. Pero aún así, estoy de acuerdo, faltaron cosas, faltaron políticas que nos hicieran ganar competitividad en el sector servicios, por ejemplo. No había energía eléctrica a precios adecuados, no había telecomunicaciones a precios adecuados, había sectores todavía muy protegidos. Entonces eso nos hizo perder competitividad. Porque ese periodo de altos cambios y de lo que implicó el TLC, de repente se vino abajo con la crisis en 94, se perdió dinamismo, y es hasta ahora que volvimos a recuperar un poco la idea de reformas importantes en la economía. Entonces ahora lo interesante podría ser, de estas cosas que nos faltan, es en qué medida podemos empatar todas estas nuevas reformas con esas aperturas de mercados que tenemos a nivel internacional, para tal vez tratar de capturar no solo más mercado en Estados Unidos, sino en América Latina. Porque, por ejemplo, en el sector energético, con la autosuficiencia que está ganando Estados Unidos, pues vamos a necesitar buscar mercados alternativos para nuestro petróleo ahora que lo empecemos a sacar con las nuevas reformas. Telecomunicaciones nos va a poder permitir ganar nueva inversión, pero en fin, sí faltan, ese bajo crecimiento nos está exigiendo que hagamos reformas también internas importantes de recuperar, y se están haciendo afortunadamente, y ojalá y las podamos empatar con este nuevo modelo que tenemos de promoción de exportaciones. En Asia, por ejemplo, es muy importante que capturemos mercados y que no seamos deficitarios como estamos siendo ahora, muy claramente, y solamente con Estados Unidos tengamos superávit con América Latina.
Bueno, antes de continuar hablando de lo que es necesario hacer para ahora sí que potenciar este tipo de acuerdos y posicionar mejor a México, sí me gustaría que nos hablaran un poco de qué es lo que faltó hacer. O sea, por un lado firmamos un tratado de libre comercio donde además se publicitó como una panacea, que después de 20 años pues hemos visto que si bien ha dado resultados, pues tampoco fue lo que se esperaba ni resolvió el problema de desarrollo del país. ¿Qué se requirió, qué se requería haber hecho que no se hizo? Y bueno, también les pediría ya para tratar de concluir el programa, ahondar un poco más en lo que usted nos hablaba sobre cuáles serían las líneas de acción que nuestro gobierno central sobre todo debería de llevar a cabo para que realmente México se posicionara en una mejor manera en los mercados internacionales y esto tuviera un impacto en el desarrollo de la población. Entonces, empezaremos con usted, doctor Mendoza. Bueno, como había señalado anteriormente, el Telecán es un instrumento dentro de todo un paquete de política económica que se ha seguido por todo este tiempo. Y considero que el Telecán en sí mismo fue negociado bajo las condiciones políticas y económicas existentes entre México y Estados Unidos. Difícilmente tal vez podría haber sido diferente. Por ejemplo, está el tema de la migración, está el tema de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que por cuestiones internas de los Estados Unidos pues es casi imposible haber introducido ese tema. En el Telecán entró como un acuerdo paralelo, pero sin embargo pues es un acuerdo que no está realmente relacionado hacia los flujos de fuerza de trabajo de México hacia los Estados Unidos. Entonces por ahí no sería difícil plantear que el Telecán hubiera sido muy diferente a lo que realmente fue. Sin embargo, tal vez la visión extremadamente liberal podría haberse modificado de alguna manera para tratar de introducir políticas comerciales estratégicas, industriales, que hubieran acompañado a este acuerdo y que hubieran probablemente permitido tener una mayor ventaja de este acuerdo, ¿no? Es decir, para potenciar nuestras exportaciones realmente requerimos también de una serie de condiciones como la educación, como la infraestructura, como políticas inversión, como políticas tendientes a promover ciertos sectores que se han llevado a cabo en otros países asiáticos y que tal vez no sea tan fácil llevar a cabo en México, pero digamos, desde una perspectiva, desde una retrospectiva, pues parecen ser elementos que no se llevaron a cabo y que pudieran retomarse hacia el futuro. Claro, muy bien. Doctor Vega, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo. Yo en el libro, por ejemplo, hablo de cómo nos faltaban políticas complementarias. Estábamos conscientes, por ejemplo, mucho antes del Telecán había la desigualdad regional del país. Sabíamos que había estados que no crecían tanto, que faltaba infraestructura. Y de hecho, cuando se discutía el TLC se decía, es importante que para que se beneficien hay que invertir. Y bueno, la prueba de ello, por ejemplo, es cuando llegó el presidente Fox. Él creó el programa Puebla-Panamá, que era cómo integrar al sur de México a este proyecto exportador. Lo que pasa es que ha habido proyectos que no se han concretado. El programa Puebla-Panamá no invirtió en esa. Fue hasta el presidente Calderón que se empezó a invertir el Programa Nacional de Infraestructura, con nuevas carreteras, etcétera. Entonces, nos faltaban políticas complementarias y de algún modo no se llevaron a cabo. Entonces sí es importante estar conscientes de la importancia de que una cosa no puede estar sin la otra, es decir, el capital humano. Es decir, no podemos depender exclusivamente de mano de obra barata, necesitamos calificar la mano. Por ejemplo, el éxito de Querétaro, el éxito de este modelo nuevo, es que hay un programa de apoyo a la educación en universidades que se están vinculando a la promoción de este sector, y entonces, por ejemplo, ahora ya se crearon centros de diseño para avanzar en programas más sofisticados de mayor valor agregado. Esto es lo que necesitamos. Entonces, estas reformas son bienvenidas. Ahora, el gran tema es cómo se van a implementar. ¿Cuáles son las legislaciones secundarias? Necesitamos asegurarnos que a la hora de la hora no sea nada más para los amigos o para
necesitamos asegurarnos que los mejores que puedan entrar al sector de telecomunicación sean los más competitivos, que nos den ¿cómo se llama? Servicios de calidad a precios bajos, y no sea exclusivamente para beneficiar unos cuantos, que fue parte de la problemática también en ese periodo de desregulación y privatización. Entonces hay muchos temas pendientes, pero sí asegurarnos de complementar y empatar, que hay cosas que tenemos que hacer nosotros y que no podemos esperar que la haga el sector externo. Ahora, por el lado de migración, por ejemplo, no se podía meter el tema, pero ahora sí estamos ante una coyuntura en que, por ejemplo, se ha caído mucho los flujos migratorios por toda la política restrictiva norteamericana, y porque ha caído en México, ha habido crecimiento, hay gente que prefiere quedarse, no arriesgarse a cruzar, etc. Entonces estamos en una situación en que ya no es un tema de que 500,000, sino que hay 0, hay 100,000 gente. Podríamos negociar tal vez acuerdos más para formalizar flujos legales de gente y ya no pensar en la migración ilegal como la solución a los problemas de empleo. Hay que tratar de superar esa problemática, es decir, hay que crear los empleos aquí, crear inversión aquí, crear crecimiento aquí, pero también negociar acuerdos en el que flujos legales puedan preparar a la gente para que pueda trabajar en sectores que no sean exclusivamente los de menor valor agregado. Claro. ¿Sí me entienden? Nuevas políticas que nosotros podemos adoptar y que haría que toda esta pertenencia a este sistema internacional nos beneficiara de manera más útil. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ahí quedan los retos planteados, los retos para una nueva etapa del país y de su proyecto de país, de desarrollo. Y bueno, no nos queda más que agradecerle su presencia e invitar al público a que lean este libro, México y Estados Unidos, la economía política del libro de comercio, antología, por el doctor Gustavo Vega Cánovas del Colegio de México. Entonces, bienvenidos, gracias por su participación en Diálogos desde la Frontera del Colegio de la Frontera Norte. Gracias.